cuando aquella voz se escucha, aquella voz se plantea y demarca este gran mensaje, inmediatamente un coro angelical empezó a pregonar el canto de excelsa gloria. Damos gloria al Dios que está en las alturas y declaramos que en la tierra habrá paz, y afirmamos que el hombre y la mujer que vivan inmersos en la paz del que ha nacido vivirá también dotado de buena voluntad. Lucas dice que le dieron a conocer a estos ángeles lo que se había dicho acerca del niño, y que ellos inmediatamente caminaron hacia la casa o hacia el pesebre que se les había señalado, y allí empezaron a compartir la experiencia, empezaron a compartir la buena noticia. Y es interesante la forma y manera como Lucas presenta el dato, porque Lucas dice: María guardaba todo esto en su corazón. No sé si ustedes recordarán el domingo pasado, cuando estuvimos hablando del propósito, de la razón por la que Lucas presenta la historia del nacimiento de Jesús comparada con la historia del nacimiento de Zacarías, ¿verdad? De Juan el Bautista, perdón. Y no sé si recordarán que una de las cosas que afirma Lucas dentro de todo esto es el hecho de que en Juan el Bautista pueden existir unas virtudes extraordinarias, pero en la persona de Jesús hay virtudes sobrenaturales. En Juan el Bautista puede existir un mensaje necesario y pertinente para la gente de su época, pero en la persona de Jesús hay un mensaje para toda la humanidad. En Juan el Bautista puede existir un bautismo que llana y sencillamente adviene como resultado de la expresión de arrepentimiento del corazón, pero en la persona de Jesús vendrá un bautismo que es de Espíritu Santo y fuego. Y ante ello, desde luego, Lucas aquí nos demarca algo interesante. María se había dado a la tarea de guardar en su corazón muchas de las experiencias, muchas de las vivencias, muchas de las cosas que habían acontecido, que hasta el presente ella no las había compartido con nada ni con nadie, pero llana y sencillamente ella sabía que en la persona de Jesús estaba evidenciada la gloria de Dios. Hay algo que magistralmente Lucas nos dice. Fíjense que al principio yo dije que era importante para la cristiandad, en alguna medida, afirmar la divinidad de Jesús como dentro del marco del mensaje de la resurrección, y que asimismo era necesario entonces afirmar la humanidad de Jesús dentro de la experiencia de su nacimiento. Y fíjese que en la resurrección, cuando los discípulos tuvieron el encuentro con el resucitado, lo próximo que hicieron fue salir de inmediato a anunciarlo, salir de inmediato a decirlo, salir de inmediato a proclamarlo. De hecho, la primera mujer que llegó al sepulcro, dice la Escritura, que de allí salió corriendo y empezó a informárselo a los discípulos. Los primeros discípulos que llegaron al sepulcro, de allí salieron corriendo y fueron a informarlo. Y así sucesivamente, cada quien que se encontraba con el resucitado no podía callar, no podía parar, tenía que salir a gritar que el Mesías había resucitado, que el Señor había resucitado. Ahora, fíjese la forma y manera como Lucas nos narra, nos hace el recuento del nacimiento de Jesús. Los pastores, que son pastores que cuidan ovejas para el sacrificio, llegan hasta el pesebre, porque hay una clave bien clara, bien diáfana. Encontrarán al niño envuelto en ¿qué? En pañales, y lo encontrarán depositado en un
pesebre. Y cuando ellos llegan al lugar, evidentemente encuentran al niño tal y como se les ha declarado. Y lo próximo que hacen es salir del pesebre y comenzar a glorificar a Dios y alabar a Dios por todas las cosas que habían visto y que habían oído, y comenzaron a contarle a toda persona que se encontraban en el camino que el Mesías había nacido. De igual manera que la cristiandad, que los discípulos, que los apóstoles, que las mujeres anunciaron la resurrección de Jesucristo, de igual manera también los pastores anunciaron el nacimiento de Jesús. Y desde luego, esto tiene una implicación hermosísima, tiene una implicación gloriosa. Nadie puede tener un encuentro con Jesús y quedarse igual o ser el mismo. Nadie. El que tiene un encuentro con Jesús comparte ese encuentro con Jesús. El que tiene una vivencia con Jesús comparte esa vivencia con Jesús. Y desde luego, eso implica la experiencia de la Navidad. La Navidad, a mí me encanta una expresión que hay en las Escrituras, que dice que no se conviertan ellos a ti, ¿verdad? O que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Ah, qué interesante, que ustedes lo saben mejor que yo. Cuando uno compara y evalúa este elemento de la festividad navideña, ¿qué uno descubre? ¿Hacia dónde somos arrastrados? ¿Quién empuja a quién? ¿Quién empuja a quién? ¿Sabe? En estos días alguien me mandó un mensaje al celular diciéndome: tú tienes razón. Vi una serie de programas de la festividad de Navidad y todos honraron al lechón. Todos honraron a Papá Noel. Todos honraron a Santa Claus. Ninguno de ellos, en todos los programas que vi, ninguno de ellos habló de Jesús. ¿Sabe? Vi un reportaje de la China, y en el reportaje de la China encontré que hay una celebración, hay una invasión extraordinaria de la Navidad en la China. Es decir, no solamente se dedican a exportarnos el Santa Claus de hule y el Santa Claus de foam y el Santa Claus de papel, sino que ahora ellos también lo están poniendo en sus casas, lo están poniendo en los lugares, lo están poniendo en sus negocios. Y dice que hay villas en la China donde día a día está incrementándose la celebración de la Navidad. Pero le preguntaron a la gente: ¿por qué celebras la Navidad? No sé. ¿Qué te motiva a celebrarla? Viene de Occidente. ¿Por qué has puesto tantas bombillitas en tu negocio? Se ven bonitas. ¿Has escuchado hablar de Jesús? No. Y aquello fue como un golpe profundo al corazón. A fin de cuentas, ¿de qué vale? ¿De qué sirve? ¿Qué propósito puede tener celebración de la Navidad sin Jesús? Se ha incrementado la celebración, pero Jesús no aparece por ningún lado. Sabía, hace unos años atrás yo escuché a un especialista en misiones
ya le han puesto nombre a ese tipo de hombre o de mujer, misionólogo. Así es como le llaman. Y me llamó mucho la atención lo que dijo. Él es extranjero, pero fíjese lo que dijo. Dijo, en Oriente se conoce más a Ricky Martin que a Jesús. Y déjeme decirles algo. Al otro año yo lo corroboré. Alguna de la gente que fue conmigo a Israel y a Palestina y a Egipto recordarán que cuando llegábamos a lugares y nos preguntaban de dónde éramos, decíamos que éramos puertorriqueños, y lo próximo que la gente decía era Ricky Martin. Ricky Martin. ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Porque a fin de cuentas, ese influjo, esa fuerza de celebración folclórica nos ha envuelto también a nosotros en un sinsentido de celebración. Y a veces actuamos hasta por impulso. Si ahora mismo, mientras yo estoy hablando con ustedes así de quedo, sosegado, así de tranquilo, entrara por ahí una parranda de plena, yo estoy seguro que ustedes se sacudirían, muchos de ustedes, se sacudirían, se desconectarían por completo de lo que estoy diciendo y empezarían, ¡eso es! Porque así es como funcionamos, así es como trabajamos, así es como actuamos, así es como vivimos. Y desde luego la empresa de crear conciencia con respecto a la celebración de la Navidad es una tarea perpendicular. Fíjese que no hemos dicho en ningún momento queme el árbol, bote la guirnalda. No hemos dicho en ningún momento no coma pasteles. No hemos dicho en ningún momento no coma lechón asado. No hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es cree un sentido cristiano de la Navidad, de tal manera que cuando alguien venga a decirte felicidades, tú puedas darle una respuesta cristiana. Que cuando alguien pueda decirte hay espíritu navideño o no hay espíritu navideño, tú puedas darle una respuesta cristiana. Que cuando haya alguien en el proceso de la vida tratando de empujarte a ti a una experiencia de celebración vana y sin sentido, tú puedas decirle que tu experiencia de Navidad no tiene como resultado el caer postrado ante la mundanalidad, sino todo lo contrario. Tu experiencia de Navidad te lleva a caer postrado ante la presencia del Dios del cielo, el único que merece adoración, honra y alabanza. ¿Por qué celebramos entonces la Navidad nosotros como cristianos? Pero ojo, la tenemos que celebrar al estilo de la fe. No podemos permitir que el consumismo nos diga cómo celebrar la Navidad. No podemos permitir que el mundo nos diga cómo celebrar la Navidad. Vamos a celebrarla con el sentido cristiano. ¿Por qué celebramos la Navidad? Número uno, celebramos la Navidad porque Cristo es el único Salvador que se anunció de Él miles de años antes de su nacimiento.